Tulipomanía, la fiebre de los tulipanes. Imagina gastar el equivalente al valor de una casa de lujo, en una flor. Bienvenido a los Países Bajos de la década de 1630, donde los tulipanes se convirtieron en el primer caso documentado de burbuja financiera. Esta historia nos deja lecciones sobre la psicología de los mercados que sorprendentemente seguimos ignorando. Los tulipanes, importados de Turquía, ya eran un símbolo de estatus entre los ricos, pero cuando un virus comenzó a crear patrones únicos en sus pétalos, la demanda se disparó. Los holandeses, pioneros en la banca moderna, estaban a punto de caer ante un fenómeno floral. En 1637, un bulbo de Semper Augustus llegó a venderse por 6.000 florines, lo que equivalía a 15 años de salario de un artesano experimentado. El comercio evolucionó más allá de los bulbos físicos con la introducción de contratos de futuros. Algunos bulbos cambiaban de dueño hasta 10 veces en un solo día, sin siquiera ser desenterrados. Pero el 3 de febrero de 1637, una subasta rutinaria quedó desierta. En semanas, los precios colapsaron un 90%. Tras este episodio, los holandeses establecieron las primeras regulaciones financieras del mundo. Claro, al menos hasta que surgió el siguiente esquema para hacerse rico rápidamente. La burbuja del Mississippi, promesas vacías y una economía en juego. Mientras los holandeses al menos tenían flores como activos, Francia estaba por demostrar que ni siquiera necesitas algo tangible para desestabilizar una economía. En 1716, ahogada en deudas de guerra, Francia escuchó la propuesta de John Law, un economista escocés con inclinaciones al juego. Su idea, crear un banco nacional que emitiese dinero respaldado por acciones de una compañía con derechos exclusivos sobre el comercio en la colonia de Luisiana. Lo que siguió fue una explosión de especulación. Las acciones de la Compañía del Mississippi subieron de 500 a 18.000 libras en solo 2 años, llegando a representar el 80% del PIB de Francia. Imagina que hoy una empresa valiera 20 billones de dólares. La euforia era tal que las oficinas de la compañía en París estaban tan abarrotadas que un jorobado local ganaba dinero alquilando su espalda como escritorio. Sin embargo, los inversores empezaron a exigir efectivo real en lugar de papel moneda. Desesperado, Law imprimió más dinero, lo que solo desató una hiperinflación. Para 1720, las acciones cayeron un 97% y la economía francesa colapsó. Law huyó del país disfrazado de mujer, dejando a Francia lidiando con las ruinas. La burbuja del Mar del Sur, la ambición británica. Los británicos observaron el caos francés y pensaron, ¿podemos hacerlo mejor o peor? En 1720, la Compañía del Mar del Sur presentó un plan infalible: asumir la deuda nacional de Gran Bretaña a cambio de un monopolio sobre el comercio con Sudamérica. Solo había un problema: España controlaba el comercio en esa región y estaba en guerra con Gran Bretaña. Pero, ¿quién necesita comercio real cuando tienes marketing? La compañía prometió riquezas inimaginables e incluso ofreció acciones a políticos para que promovieran el negocio. Las acciones pasaron de 100 a 1.000 libras en cuestión de meses. Incluso Isaac Newton invirtió llegando a decir: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las personas. Pronto aprendería una lección de gravedad diferente. En septiembre de 1720, las acciones se desplomaron un 90%. La crisis fue tan devastadora que el gobierno británico implementó regulaciones para evitar la creación de nuevas empresas sin una carta real. Aunque, como veremos, con los ferrocarriles un siglo después, las regulaciones no siempre detienen la naturaleza humana. La fiebre de los ferrocarriles, rieles hacia la ruina. Avancemos a la Gran Bretaña de la década de 1840, donde la revolución industrial estaba cambiándolo todo. La idea de invertir en ferrocarriles parecía una mina de oro, conectar ciudades y transportar bienes a velocidades inimaginables. Los primeros proyectos fueron tan rentables que los inversionistas comenzaron a financiar cualquier propuesta de vía férrea por absurda que fuera. En su apogeo, el Parlamento aprobó la creación de 272 compañías ferroviarias en un solo año.
Los mapas se llenaron de líneas de trenes propuestas, trazadas como si fueran garabatos infantiles. Una línea incluso planeaba pasar directamente por el castillo de Windsor. La fiebre ferroviaria llegó a tal punto que en 1847 los británicos habían invertido más dinero en ferrocarriles que en las guerras napoleónicas. Pero no todos los proyectos eran viables. Cuando la burbuja estalló, más de la mitad de las vías planificadas nunca se construyeron. La lección fue clara. No todo lo que parece revolucionario garantiza beneficios para los inversionistas. Un siglo y medio después, los inversores en tecnología aprenderían esto de nuevo con la burbuja de las .com. La Gran Depresión, cuando todo se desmorona. Mientras Gran Bretaña aprendía sobre los riesgos de los ferrocarriles, en Estados Unidos se estaba gestando una catástrofe mucho mayor. Los años 20 rugían con prosperidad y optimismo, y muchos creían que el mercado de valores solo podía subir. En 1928, incluso los ciudadanos comunes comenzaron a pedir préstamos para invertir en acciones, confiando en que las ganancias cubrirían las deudas. Los bancos alimentaron esta ilusión, permitiendo comprar acciones con solo el 10% del valor inicial. Pero esta estrategia era como construir un castillo de naipes. Cuando el mercado mostró señales de debilidad el 24 de octubre de 1929, el miedo se propagó rápidamente. El 29 de octubre, conocido como el Martes Negro, el mercado colapsó. En 2 días, el Dow Jones perdió el 25% de su valor, lo que equivaldría a una pérdida de 12 billones de dólares hoy. Los bancos exigieron la devolución de los préstamos, forzando a los inversores a vender a cualquier precio. Pero esta crisis no se limitó al mercado financiero, arrasó con la economía real. Para 1932, el desempleo alcanzó el 25% y 5.000 bancos habían cerrado. La Gran Depresión enseñó al mundo que los mercados no pueden regularse solos, aunque esta lección sería ignorada nuevamente en los años 80. La burbuja japonesa, una tormenta perfecta. En la década de 1980, Japón experimentaba un auge económico sin precedentes. Sus empresas compraban propiedades en todo el mundo, desde estudios de Hollywood hasta el Rockefeller Center. La bolsa japonesa creció un 450%, pero el verdadero furor estaba en los bienes raíces. El terreno del Palacio Imperial de Tokio llegó a valer más que todo el estado de California. Los bancos japoneses concedían préstamos gigantescos respaldados por propiedades sobrevaloradas y estas a su vez servían como garantía para comprar más acciones. Este ciclo parecía imparable hasta que en 1989 la realidad golpeó. Los precios colapsaron, iniciando lo que se conocería como las décadas perdidas. A más de 30 años del estallido, Japón sigue lidiando con las consecuencias. La crisis financiera asiática, un efecto dominó. A mediados de los años 90, las economías asiáticas parecían invencibles, pero en 1997, Tailandia se encargó de demostrar lo rápido que un castillo de naipes puede caer. Su moneda, el baht, estaba vinculada al dólar estadounidense y muchas empresas locales se endeudaban en dólares mientras sus ingresos eran en baht. Parecía funcionar, hasta que las exportaciones tailandesas comenzaron a desacelerarse. El 2 de julio de 1997, Tailandia se quedó sin dólares para respaldar su moneda y el baht se desplomó un 50% casi de la noche a la mañana. Las empresas que debían en dólares de repente debían el doble. Este colapso no fue aislado. Los inversores miraron alrededor y vieron que países vecinos como Malasia, Indonesia y Corea del Sur estaban en situaciones similares. Una tras otra, sus monedas y economías cayeron. Indonesia fue la más afectada, con su moneda perdiendo el 80% de su valor. El Fondo Monetario Internacional tuvo que intervenir con 40.000 millones de dólares en rescates. La lección quedó clara. En una economía global conectada, los problemas de un país pueden convertirse rápidamente en una crisis mundial. La burbuja de las .com, promesas digitales. En la década de 1990, la revolución de Internet capturó la imaginación de Silicon Valley y de los inversores de todo el mundo. Todo lo que necesitabas para atraer millones era agregar .com al nombre de tu empresa, sin importar si tenías un modelo de negocio claro o incluso un producto funcional.
La bolsa Nasdaq pasó de 500 a 5.000 puntos en menos de 10 años. Empresas como Pets.com recaudaron millones, aunque perdían dinero en cada venta. La gente estaba tan desesperada por no perderse el próximo Microsoft que invertirían en cualquier proyecto relacionado con Internet. En su punto máximo, pequeñas compañías de software vieron cómo sus acciones se disparaban miles de puntos porcentuales. Pero en marzo del 2000, la burbuja estalló. Para octubre de 2002, el Nasdaq había perdido el 78% de su valor. Empresas como Amazon vieron sus acciones caer de $107 a apenas 7. Aunque muchas compañías desaparecieron, la tecnología que impulsó esta burbuja transformó el mundo, demostrando que incluso los fracasos pueden dejar lecciones valiosas. La burbuja de las commodities, la ilusión de lo tangible. Tras el estallido de las .com, los inversores buscaron algo más seguro, materias primas. ¿Qué podía ser más fiable que petróleo, oro o alimentos básicos? Entre 2006 y 2008, los precios de las commodities se dispararon. El petróleo llegó a $147 por barril, el oro superó los $1.000 por onza y el precio del arroz se triplicó, provocando disturbios alimentarios en algunos países. La historia parecía simple. La creciente economía china necesitaría insumos interminables, mientras que la oferta no podría seguir el ritmo. Pero los bancos de Wall Street complicaron las cosas con productos financieros que permitían especular sobre los precios de estas materias primas. Cuando la burbuja estalló en 2008, el petróleo cayó a $30, el oro se desplomó y los precios de los alimentos se normalizaron. Recordatorio de que incluso lo tangible puede ser vulnerable al exceso de especulación. La crisis financiera de 2008, el sueño americano convertido en pesadilla. A principios de los años 2000, el sueño de tener una casa propia parecía al alcance de todos. Las bajas tasas de interés facilitaron que más personas compraran viviendas y los bancos no tardaron en convertir estas hipotecas en productos financieros que se vendían como inversiones seguras. Pero cuando se quedaron sin prestatarios calificados, el sistema comenzó a arriesgarse más. Entraron en escena las hipotecas subprime, préstamos a personas con bajos ingresos, sin historial crediticio sólido y a veces sin empleo. Eran los llamados préstamos ninja, no income, no job, no assets. Los bancos empaquetaron estas hipotecas como activos de alta calidad y las vendieron a inversores en todo el mundo. Todo parecía funcionar hasta 2007, cuando los precios de las viviendas comenzaron a caer. Las hipotecas dejaron de pagarse y los bancos se encontraron con activos tóxicos imposibles de vender. Para 2008, grandes instituciones financieras estaban al borde del colapso. Lehman Brothers quebró, los mercados se desplomaron y el mundo entró en recesión. La crisis borró $8 billones en valor de viviendas y dejó claro que no se puede construir una economía sobre deudas insostenibles. La burbuja de las criptomonedas, historia repetida en la era digital. Después de la crisis de 2008, surgió Bitcoin como una alternativa a los sistemas bancarios tradicionales. Su promesa, un sistema descentralizado libre de manipulaciones. Pero en pocos años, el entusiasmo por las criptomonedas se transformó en especulación masiva. En 2017, el precio de Bitcoin pasó de $1.000 a $19.000, impulsado por la promesa de riquezas rápidas. Cualquier empresa que incluyera palabras como blockchain en su nombre veía sus acciones dispararse. Incluso empresas improbables como Long Island Iced Tea se subieron al tren del marketing cripto, cambiando su nombre y triplicando su valor de mercado. Pero como todas las burbujas, esto no duraría. Para 2021 el mercado de criptomonedas alcanzó un valor de $3 billones. Sin embargo, la industria replicaba los mismos errores del pasado. Apalancamiento excesivo, productos financieros complejos y préstamos riesgosos. En 2022 la caída fue espectacular. Bitcoin perdió el 70% de su valor y el colapso de FTX, uno de los mayores exchanges de criptomonedas, marcó el fin de una era. El mercado cripto perdió $2 billones, mostrando que en cualquier época la codicia y la especulación son una combinación explosiva. Conclusión: las lecciones que no aprendemos.
Desde los tulipanes hasta Bitcoin, la historia está llena de burbujas financieras que parecen diferentes, pero siempre comparten un núcleo común: la promesa de riqueza fácil, alimentada por la emoción y la especulación. Cada una de estas burbujas ha dejado lecciones importantes, aunque parece que como humanidad estamos condenados a repetirlas. ¿Quieres saber más sobre la historia de los mercados financieros y sus altibajos? Dale like, suscríbete y comenta qué tema te gustaría explorar en el próximo video.